Buenas noches a todos que están acá con nosotros para más una actividad de LASPIGA. Hoy tenemos una actividad muy importante sobre la enfermedad celíaca. Ese es un working group mucho actuante que hay, en verdad, tiene algunas mejores ideas para que vamos a desarrollar durante ese periodo por levantamientos y preparo de cosas sobre la enfermedad celíaca para la población. Yo paso la palabra para Enriqueta para empezar las actividades. Buenas noches. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias, doctor Espolidoro, gracias a la Junta Directiva por dar esta oportunidad al Grupo de Trabajo de Celíaca de hablar y compartir con todos ustedes reflexiones sobre cómo mejorar el diagnóstico en la enfermedad celíaca. Gracias, Carlos, por este soporte maravilloso y por poder hacerlo. Y habréis visto que el título es Optimizando las herramientas diagnósticas para la enfermedad celíaca. Buscamos siempre mejorar la forma de hacer el diagnóstico y optimizar las herramientas que cada uno tiene, porque no tenemos todos. Utilizar de la forma más racional y que beneficie más al diagnóstico. Para ello yo creo que tenemos unos especialistas estupendos, referentes en los temas, en cada uno de los temas que se van a hablar. Las herramientas que tenemos, la serología. No hemos hablado de la sospecha clínica, es la primera, sospecharlo. Ante unos síntomas o signos sugestivos o ante una situación de riesgo por familiaridad de enfermedad celíaca, enfermedad autoinmune como la diabetes, en que es más frecuente. Eso lo vamos a obviar porque lo sabemos todos, pero es lo primero, pensar en la enfermedad. Una vez que pensamos utilizar las herramientas diagnósticas disponibles, como son la serología, como es la histología, como es esa HLA que nos llegan a las consultas diciendo tengo el gen de riesgo y parece que es un diagnóstico, y como es el estudio histopatológico, al fin y al cabo, definitivo. Gracias por contactar con todos nosotros, por estar ahí, y paso la palabra a la doctora Dianora Navarro, coordinadora con la doctora Raquel Fornés, también del grupo de trabajo. Hola, buenas noches. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener la participación de dos doctores para que nos hablen acerca de la serología por enzima inmunoanálisis o quimoluminiscencia. Entonces vamos a tener la participación del doctor Gonzalo Ortiz, médico gastroenterólogo pediatra del Hospital Nacional Posadas, vicedirector de la carrera de gastroenterología pediátrica de la Universidad de Buenos Aires y vocal en LASPAGA por Buenos Aires. Y también la participación del doctor Néstor Lidwin, quien es bioquímico por la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor adjunto en la Universidad Nacional de Mar del Plata, miembro del Comité Nacional de Gastroenterología de la Sociedad Argentina de Pediatría, en donde además es docente del Comité de Pediatría Ambulatoria, asesor del programa de detección y control de la enfermedad celíaca del Ministerio de Salud de la Nación, es decir, de Argentina, y coautor de las guías de diagnóstico de enfermedad celíaca, docente del posgrado de la Universidad del Salvador. Bueno, bienvenidos, doctor Lidwin y doctor Gonzalo Ortiz. Vamos a ver entonces sus presentaciones. Bueno, muchas gracias. Ahí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir este momento con todos ustedes. Yo voy a presentarles el siguiente trabajo que hemos realizado sobre lo que es el desempeño de los anticuerpos antitransglutaminasa por quimioluminiscencia en relación a los hallazgos histopatológicos en niños con sospecha de la enfermedad celíaca, y una pregunta que nos hicimos en el grupo de trabajo de enfermedad celíaca en Argentina era cuándo se podía evitar la biopsia utilizando este tipo de metodología. Este es un estudio multicéntrico donde participaron 3 centros de referencia de nuestro país. Entonces, para demostrar... Entonces, bueno, como todos sabemos, en las últimas guías de ESCAM
2020, se habían indicado en que los niños con más de 10 veces por encima el valor de corte de la antitransglutaminasa, con un segundo anticuerpo en otra muestra positivo en el antiendomicio, siendo tanto sintomáticos como asintomáticos, el diagnóstico sería confirmatorio de la enfermedad celíaca y no se necesitaría en ese caso la biopsia. Pero todos estos estudios basados de la guía de ESTAM están basados sobre la metodología ELISA. Entonces, un poco como antecedentes, sabemos que en estos últimos años ha surgido otro tipo de metodología que es la quimioluminiscencia, muy difundida de este lado del Atlántico, y que en los últimos años ha ido entrando más en nuestro medio, ¿sí? Por lo cual, entonces, también muchos se fueron preguntando qué pasaba si esos valores de corte de la ELISA eran trasladables a la quimioluminiscencia. En este trabajo italiano, tenemos en donde se estudiaron tanto adultos como pacientes pediátricos, y era determinar a ver en qué valor predictivo positivo teníamos con respecto a la biopsia. Y podemos ver que ellos pudieron concluir que para tener un valor predictivo positivo del 99%, ese valor se ubicó en 17.5 veces el valor normal en adultos y 28 veces en niños. Por lo cual, cuando uno debía o querría tras capaz ver si se evita la biopsia o no, tendría que modificar los valores. Ahora bien, el objetivo de nuestro trabajo y ver qué pasaba en nuestro medio era evaluar el valor predictivo de la antitransglutaminasa por el método de quimioluminiscencia en relación con la histología duodenal en pacientes pediátricos con sospecha de enfermedad celíaca como primer objetivo, y segundo, determinar el valor de corte para la antitransglutaminasa por quimioluminiscencia que nos permitiese ver en qué momento podríamos evitar la biopsia. Como método, este es un estudio que fue retrospectivo, observacional, en niños de 1 a 16 años, estudiados por sospecha de enfermedad celíaca en estos 3 centros de referencia, entre enero del 2018 y julio del 2021. Los criterios de inclusión fueron el dosaje de antitransglutaminasa por quimioluminiscencia, cuyo valor normal fue estipulado en menor o igual a 20 unidades, y todos presentaban también dosaje de antiendomicio. Biopsia de bulbo y segunda duodenal, y como criterio de exclusión era el déficit de IgA. Los pacientes fueron agrupados luego para el análisis estadístico, tanto sensibilidad y especificidad como valores predictivos positivos y negativos entre subgrupos, de acuerdo al valor de la antitransglutaminasa obtenida en más de 10 veces el valor normal, 30 y 50 veces. Y la clasificación histopatológica utilizada fue la de Marsh-Overhuber, considerando positivo para enfermedad celíaca a partir del grado 2 de Marsh. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Que bueno, en este estudio se incluyeron 262 pacientes, en donde la edad media fue de 93.15 meses, predominó el sexo femenino en un 66%, y el 17% presentó antecedentes familiares de primero o segundo grado, y el 16.8% presentaron enfermedades autoinmunes asociadas. La clínica que predominó fue la clínica no clásica en un 45%, asintomática en un 18%. Bueno, de estos 262 pacientes, 223 presentaron una biopsia compatible con enfermedad celíaca, 39 presentaron biopsia normal, que representó un 14.47%. De los 223 pacientes con biopsia patológica, uno solo presentó una transglutaminasa normal en un paciente menor de 2 años y con clínica clásica, y tenía un déficit elevado. 16 pacientes se ubicaron valores en menos de 3 veces el valor normal de la antitransglutaminasa, 57 entre 3 y 10 veces el valor normal, y 149 presentaron más de 10 veces el valor normal. De los 262 pacientes totales, 161 presentaron transglutaminasa más de 10 veces el valor normal, y el valor predictivo positivo con un valor de 10 veces el valor normal, que serían 200 unidades, en este caso se ubicó en un 92.4%.
Ahora bien, cuando tomamos valores en los valores de corte de 30 veces y 50 veces, que serían 600 unidades y 1000 unidades, podemos observar que a las 30 veces obtuvimos un 99% de valor predictivo positivo, y llegando al 100% recién a las 50 veces, que serían 1000 unidades. Como conclusiones, bueno, de este trabajo, obviamente el rendimiento que nosotros obtuvimos fue muy similar a la bibliografía que está descrita, 99% a las 30 veces, y a las 50 veces obtuvimos el 100%, y en función un poco de todos estos hallazgos y las otras publicaciones, sería recomendable considerar nuevos niveles de corte, si se quiere implementar este tipo de estrategias a nivel regional, y también sería útil poder ampliar este tipo de trabajos y poder obtener, ¿no es cierto?, un número mayor de pacientes. Bueno, un poco hasta acá era un poco mostrar el trabajo de lo que es quimioluminiscencia, y bueno, que lo que tiene la quimioluminiscencia es esta variabilidad que hemos podido, que hoy estábamos más acostumbrados un poco a la utilización del ELISA, pero con la quimioluminiscencia tenemos toda esta dispersión de valores que tenemos desde 25 hasta 8000 en muchos casos, que bueno, tendríamos que modificar un poco, si queremos en el futuro poder implementar alguna de estas terapéuticas, estas estrategias, poder definir bien qué valores de corte vamos a utilizar para este tipo de metodología. Seguiríamos con el doctor Lidwin, ¿no? Doctor Lidwin, por favor. La discusión, si les parece o si os parece, la haremos al final. Ahora estamos en el tema de la primera pregunta planteada, que es el valor de la serología y de la quimioluminiscencia frente a lo que usamos habitualmente, que es la ELISA. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, especialmente Sociedad Argentina de Pediatría y Comité de Gastroenterología, doctora Fulmes y a las coordinadoras. Bueno, es un trabajo que realizó... Néstor, por favor, ¿puede aumentar un poco el volumen? Bien, ¿se escucha un poco mejor así? Sí, ya se escucha un poco mejor, sí. Se escucha mejor, bueno, quizá está un poco bajo. Bueno, después de los agradecimientos decía que el trabajo que realizó Gonzalo Ortiz con sus colaboradores es un trabajo importantísimo, muy clarificador a mi juicio, y utilizando una metodología que se está difundiendo más, que ahora no voy a hablar específicamente del trabajo, ya lo habló Gonzalo, sino más bien de lo que presentan estas técnicas desde el punto de vista del laboratorio. ¿Se escucha bien? Se escucha un poco bajo, doctor. Un poco bajo, ahora un poco mejor. Un poco mejor, sí. Si Bueno, levanta usted un poquito la voz, ya voy a con tratar eso. de hablar un poquito más alto. Sí, tiene razón. Gracias. Bueno, no, decía que estas técnicas que nosotros utilizamos, ya después de una evaluación crítica ya de muchos años de trabajar en la inmunología de la enfermedad celíaca, derivan todas del radioinmunensayo, que viene desde 1949, y ahí ponemos a los descubridores, la doctora Ayalo y el doctor Berson, que siempre trato de recordarles, que es la base del inmunodiagnóstico que realizamos todos los días. Lo que ocurrió que después de la evolución de los métodos diagnósticos y de la observación de los bichitos de luz, a alguien se le ocurrió utilizar lo mismo que utiliza el bichito de luz para las reacciones bioquímicas. Y si nosotros vamos a comparar lo que usamos habitualmente, el inmunoensayo ELISA, vamos a ver cuáles son las diferencias fundamentales y por qué se producen estas diferencias en las determinaciones, y realmente si son adecuadas o no para el diagnóstico. En el caso del inmunoensayo de ELISA, que conocemos todos, lo que quiero resaltar no es en sí hablar de ELISA, que es muy conocido,
sino sobre todo resaltar que el ELISA se basa en un ensayo en fase sólida, en una copita donde están fijados los antígenos. Limitada cantidad de antígenos a los cuales se le agrega el suero, y luego se le pone un anticuerpo, un segundo anticuerpo que se pone a trabajar para que dé una reacción de color enzimática. Por eso se llama enzimo inmunensayo. La quimioluminiscencia tiene una diferencia fundamental. Primero, que no trabaja con una fase sólida fija como es el ELISA, sino que trabaja con una multitud de micropartículas, con una tecnología muy novedosa que es magnética para la separación, y esto multiplica muchísimo la superficie de contacto entre el antígeno y el anticuerpo. Y luego, para la detección, ese es el otro efecto fundamental, en lugar de usar una reacción enzimática que produce color, utiliza un compuesto que es el verdadero productor de luz, que es el isoluminol, que a través de un desencadenante produce la emisión de un fotón. ¿Esto qué es lo que realiza en esencia? Produce una cantidad, no digo ilimitada, pero enorme, de cantidad de fotones que pueden ser registrados por el aparato. Quiere decir que esto tiene dos consecuencias. Por un lado, el aumento inmenso de la sensibilidad por la cantidad de superficie que se produce. Y luego, una extensión de lo que se llama el rango dinámico, que es lo que nombró Gonzalo acerca de los valores que se obtienen en el ELISA. Los aparatos que utiliza esta determinación son aparatos sumamente complejos, prácticamente cerrados, y de muchas de las marcas, hay otras más por supuesto, de las que se pueden ver, y a su vez esos reactivos están provistos de muchas otras empresas que producen los anticuerpos secundarios, y que uno a veces conoce y a veces no conoce. La mayoría de las veces no son conocidos. Lo que quiero destacar, que también lo dijo Gonzalo, acerca de que esto se utiliza en esta zona, es que esto está movido por un negocio muy importante en cantidad de dólares, como ustedes pueden ver. Movilizan miles de millones de dólares, con un gran crecimiento, como ustedes pueden ver acá, el Compound Growth Rate, que es del 5,2% anual, para ellos muy, muy importante. Y fíjense que el mercado de inmunodiagnóstico mueve como 70.000 millones de dólares, y el inmunodiagnóstico in vitro es un 20% de esa cantidad. Con esto les quiero decir que hay un interés muy importante por parte de las empresas en motorizar el crecimiento de estas técnicas, y eso es lo que hace que desarrollen. En realidad el aparato es secundario, lo que a ellos les interesa es el mercado de reactivos, que es los consumibles, y los aparatos son automatizados y prácticamente cerrados, con mucha flexibilidad y escalabilidad, quiere decir que pueden aumentar inmensamente la cantidad de muestras, con lo cual llevan a una centralización. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha o no se escucha? Sí, doctor, sí, adelante, adelante. No escuché alguna observación. Sí, alguien se metió, pero ya está muteado. Bueno, muy bien. Perfecto. Y es de destacar que prácticamente la participación en el proceso analítico humana disminuye muchísimo, a la inversa de lo que se hacía antes, que era muchas cosas manuales. Esto no es malo en sí, es bueno porque disminuye mucho los errores, pero tiene algunas otras desventajas. Como se hicieron algunos estudios comparativos previos con diversos aparatos, uno, el Liaison, el CELICAI, que es el que se utiliza en los países nórdicos, y el Quantalight de Innova, y se ve fácilmente que la quimioluminiscencia, por supuesto que tiene valores mucho más altos en relación, acá comparando con el endomicio, mucho más altos que en realidad el CELICAI no es un ELISA, sino que es una fluorescencia de polarización que es muy similar al ELISA. Pero acá con esto se muestra la gran diferencia de sensibilidad que tienen, y los valores completamente diferentes. También mostró estos valores los mostró ya Gonzalo, que acá hay dos efectos que se producen. Uno, como dijimos, la sensibilidad,
Y otro, en la quimioluminiscencia, como ustedes pueden ver, los valores muy altos, lo que se llama el rango dinámico, quiere decir que abarca una gran amplitud de anticuerpos, esta metodología de la quimioluminiscencia. Acá está también lo que mostró Gonzalo, que son esos valores muy altos por los cuales hay que multiplicar un valor de corte. Yo, en lo personal, en realidad siempre fui crítico de esa opción. Creo que los métodos tienen que desarrollar un valor de corte, no tanto basado en un valor normal, que como sabemos los que realizamos técnicas de inmunoquímica es relativo, en el sentido que no se puede multiplicar linealmente un valor bajo, como es un valor de corte normal, para tomar un nivel de decisión. El nivel de decisión tiene que ser hecho en base a poblaciones y establecer los valores de corte sobre esas poblaciones, no sobre una multiplicación. Pero eso es una opinión personal que tengo, que puede ser criticable y seguramente rebatida por muchos, pero prefiero los valores de corte en base a la patología y no en base a un cálculo. Y otro punto importante, que ya que estamos hablando de anticuerpos, por supuesto que no voy a hablar de los anticuerpos tradicionales, quiero destacar que soy un gran defensor y un gran confío mucho en la técnica que más confío, es en la que siempre dicen que es subjetiva, que es el... Claro. Ah, sí, pues así es. Sí, se escuchó algo, pero bueno. La técnica del antiendomicio, que es la que todos deberíamos, las personas de laboratorio deberíamos capacitarnos para realizarla correctamente, pues es una de las técnicas que realmente brinda mayor información acerca de esta patología. Pero quiero decir que otro de los problemas que tenemos, y esto lo pongo nada más que como ya termino la exposición, son los anticuerpos antipéptidos de aminado de gliadina, que traen muchas complicaciones por los valores variables que tienen de acuerdo a los diversos reactivos. En este trabajo del grupo de la doctora Cartonay Sabó, un trabajo hecho con microarray, y además con técnicas realmente muy avanzadas, bueno, se muestra que los anticuerpos, lo que quizá nosotros ya lo tenemos in pectore, y haber visto muchos de estos anticuerpos en relación a los diagnósticos, los anticuerpos anti-DGP muestra el área bajo la curva, y en este rojo y este gris nosotros podemos ver que los DGP, los anticuerpos antigliadina nativos, que es necesario abrir nuevamente una discusión sobre estos anticuerpos, que tienden a ser descartados en el diagnóstico, pero que pueden tener quizá otro valor. Pero bueno, el hecho es que estos anticuerpos en forma aislada, con antitransglutaminasa negativo y antiendomicio negativo, no tienen un valor diagnóstico relevante. En cambio, cuando están acompañados por una transglutaminasa positiva y antiendomicio positivo, como podemos ver acá, azul y verde, sí aumenta mucho el área bajo la curva y ahí tienen relevancia diagnóstica. Eso debería ser tomado como conclusión para las recomendaciones. Y además, para ver que no todos los reactivos y todas las reacciones son iguales, también en ese mismo trabajo se muestra que los antitransglutaminasa pueden reaccionar los distintos reactivos con distintos epitopes de la antitransglutaminasa tisular, que es la transglutaminasa 2, y se muestra que el epitope más importante, que es el epitope 2, es el que tiene mayor reacción con los sueros de la enfermedad celíaca. Es un trabajo muy importante realmente, no así con una variante mutante que se utilizó, y acá con la variante natural, el epitope 1 y el epitope 2. Quiere decir que esto muestra también que no hay una uniformidad en la reacción que puede tener, y eso es la causa por la cual a veces los reactivos dan valores quizá diferentes entre sí por la posibilidad de reacción con distintos epitopes.
Esto lo planteo para cerrar, porque ya termina, para cerrar, que es un capítulo abierto, digamos, en la discusión de la validez instrumental que tiene para el médico el resultado de un anticuerpo. Y como dijo muy bien la doctora al iniciar la presentación, lo esencial, más allá del resultado de un anticuerpo individual, es la clínica que el médico aplica y ve cuando tiene el paciente con él para evaluar los resultados. Bueno, con esto he terminado y agradezco mucho la atención. No sé si se escucha o se cortó la comunicación. No, sí le escuchamos, doctor. Muchas gracias por su presentación. Bueno, Vamos a continuar. Você pode descompartilhar, Néstor? sí, sí. De compartir, ajá, y ahora viene la doctora Luciana. Ni la presenta, la doctora Enriqueta. Bien, excelente doctor Litwin, excelente doctor Ortiz, muchas gracias. Ahora la doctora Luciana Guzmán, que es la jefa del Servicio de Gastroenterología Pediátrica del Hospital Sor Ludovica de La Plata, y subdirectora de la carrera de gastroenterología de la Universidad, también de La Plata, para que nos hable un poquito de los HLA. Bueno, Luciana, te escuchamos. Bueno, muchas gracias a todos por brindarnos este espacio, este momento de encuentro. La idea es hablar un poquito del HLA, entender de qué hablamos cuando hablamos de HLA, y para esto es importante ir a la figura típica que explica la fisiopatología de la enfermedad celíaca, donde la gliadina en este intestino permeable que tiene el celíaco pasa la barrera enterocitaria, la toma la transglutaminasa tisular, y ese complejo, esa diaminación de esa gliadina y transformados en péptidos diaminados de gliadinas, se van a unir a ese complejo mayor de histocompatibilidad, que es el HLA, que en los celíacos el DQ2 o el DQ8 son los que van a dar el puntapié inicial a la cascada de eventos que termina en la atrofia vellositaria. Entonces, cuando hablamos de HLA es importante saber para qué lo vamos a pedir, cuándo lo vamos a pedir y cómo interpretarlo, que hoy por hoy es el problema que tenemos muchas veces y que tenemos que ir rápidamente a releer y a buscar la información. Entonces, el 95% de los casos de una enfermedad celíaca va a estar determinada por el HLA DQ2.5, es el DQ2 de mayor frecuencia y es el que tiene mayor afinidad por atrapar ese péptido diaminado en la célula presentadora de antígeno de este complejo. Este está formado por una cadena alfa y una cadena beta, y cada uno va a formar este heterodímero con estas dos porciones, el 0201 y el 0501. Cuando está en posición cis es que está en un mismo cromosoma, y cuando está en posición trans es cuando cada parte de este heterodímero está en un cromosoma diferente. Después, menor afinidad va a tener el DQ2.2, que es aquel que capta, que tiene una partecita de este complejo, así que se ve acá unido, que es el DQ2, el 02.2, y esta otra versión, que es el DQ7.5, que es el que porta la otra mitad de esto que forma tanto riesgo para la enfermedad celíaca. Entonces, a estos dos tipos de DQ2 se los llaman half DQ2, es decir, portan una partecita que sí les va a generar algún tipo de asociación en menor riesgo que el resto, pero que no hay que olvidarlos, porque siempre que hablábamos de afinidades, siempre estábamos refiriéndonos a las diferentes formas de llegar a este DQ2.5. Y si nos olvidamos de que esto existe, podemos omitir algunos diagnósticos. Y luego, en importancia, tenemos a los DQ8, que tienen un rol importante. Si hablamos del 95% en estos casos, hablamos de un 5% en el DQ8, que está conformado por el 03.2 y el 03, o 0303. O sea, estos dos van a ser los de mayor frecuencia asociados a enfermedad celíaca, tanto el DQ2.5 en posición cis, en posición trans, y el DQ8. Y no olvidarnos nunca de estos half DQ2. Después hay otros que están en estudio, que todavía no se los puede asociar de manera contundente, pero sí existen otras variantes, incluso no ligadas al complejo HLA.
Pero bueno, ¿qué es lo que pasa en Latinoamérica? A veces cuando hablamos de que la genética esta es tan asociada, decimos, bueno, ¿qué nos pasa a nosotros? Que hay regiones en las que no tenemos enfermedad celíaca. Y si nos remontamos a un artículo viejito del 2005, pero sumamente gráfico y descriptivo del doctor Carlo Cattasi, él ya ahí hace una investigación en la cual encuentra que en Argentina y Brasil, dado probablemente a las corrientes migratorias vinientes de Europa, tenemos una gran población de celíacos que tienen DQ2, y en Chile, que no está influenciado por estas corrientes migratorias, se encuentra mayor proporción de DQ8, incluso en poblaciones de origen amerindio. Cuando vamos a la bibliografía, recorriendo el PubMed, encontramos muchísimos artículos, pero este particularmente me resultó interesante, porque acá muestra cómo, en esto de que Argentina tiene gran porcentaje de DQ2, cerca del 95%, Brasil un poco menos, pero también, Chile mayor de Q8, Cuba y Uruguay de Q2, Venezuela mitad y mitad, pero hay una parte de este artículo en el cual es el único que describe una población control en la que no tienen enfermedad celíaca y sin embargo el 40% de la población no celíaca también es de Q2. Entonces hay una gran influencia. Después, recorriendo todo PubMed, vamos a encontrar varias regiones donde también, y artículos donde hablan de la influencia del DQ2, sobre todo en aquellos países que tienen el Atlántico de por medio, limitando con toda la corriente inmigratoria europea en tiempos de guerra, y del otro lado, tanto Chile como en México se encuentran mayor proporción de DQ8. ¿Cuál es el rol? Lo importante es entender para qué lo voy a pedir, cuándo lo voy a pedir, y es importante saber que cuando nosotros no encontramos ni DQ2 ni DQ8, la probabilidad de que ese paciente sea celíaco se aleja muchísimo. Entonces decimos que tiene un alto valor predictivo negativo. También tenemos que saber esto de que cada 100 personas que porten este HLA, solo 3 van a desarrollar una enfermedad celíaca, es decir, es una variable necesaria pero no suficiente. Entonces saber en qué situaciones la vamos a pedir es importante. Lo que nos dicen las guías que tenemos acá en Argentina es que no lo va a pedir cualquier pediatra o cualquier médico que tenga esta duda, sino que es una solicitud que le cabe al especialista. Entonces, ¿qué situaciones clínicas puede ser útil? Bueno, en los pacientes que tienen anticuerpos positivos, pero biopsias normales, entonces nosotros no sabemos si es un error de laboratorio, un falso positivo, o una enfermedad celíaca potencial. El hecho de no encontrar el HLA de riesgo nos va a permitir excluir la enfermedad celíaca como sospecha y tal vez repetir los anticuerpos. También los pacientes donde tenemos mucha clínica, pero con anticuerpos negativas, pero la biopsia da patológica y no sabemos si hay una atrofia por otra causa o es una enfermedad celíaca seronegativa, que en pacientes muy desnutridos puede ocurrir. Entonces, el hecho de que podamos excluir el gen de riesgo también nos puede hacer pensar que tal vez la atrofia se debe a otras causas. Por otra situación clínica es aquellos que tienen mucha sintomatología, anticuerpos negativos y biopsias negativas. Entonces, discernir si estamos frente a una sensibilidad al gluten no celíaca o sigo pensando en una celiaquía, nos puede ayudar. Si yo no encuentro el gen de riesgo, digo, bueno, me quedo tranquila excluyendo el gluten, sabiendo que tal vez va a responder porque es una sensibilidad, pero si tuviera el gen de riesgo, voy a seguir pensando que tal vez en algún momento puede haber una enfermedad celíaca, no lo voy a excluir. Y después en los familiares de primer grado de un paciente celíaco, en donde yo quiero saber a quién voy a continuar en estudio o a quién excluyo del screening que está determinado cada 3 años en los pacientes hijos de mamás celíacas, por ejemplo, que la EFSAN en las últimas guías de seguimiento pone a los 3, a los 6, a los 9 y a los 12 años. Bueno, saber si es necesario a todos los hijos de una mamá celíaca hacer este screening o solo aquellos que portan el gen es otra determinación que es útil. ¿Qué nos dice otras sociedades que tienen un largo recorrido en este tema? Bueno, la EFSAN dice que un test negativo para DQ2 o DQ8 da una muy baja posibilidad de desarrollar una enfermedad celíaca, mientras que un test positivo no lo confirma. Eso es muy importante. Así que como conclusiones sabemos que tiene una amplia distribución en nuestro medio una población sana, que hay zonas en nuestro continente que han sufrido una gran corriente inmigratoria que tienen alta proporción de DQ2, como Argentina, Brasil,
y que el DQ8 tiene mayor asociación en países como Chile, como México, en poblaciones que no han sufrido corrientes inmigratorias, y entender a quién pedírselo es fundamental para hacer un buen uso de un recurso que es altamente costoso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé si Raquel vas a hablar o... No, porque me parece importante que completemos todos los temas para después hacer como un intercambio de ideas o preguntas, ¿no? Creo. Muy bien, pues después de esta excelente exposición sobre el papel del HLA, en el que tendríamos que hablar y profundizar y discutir, ¿no?, con todo lo que nos aporta Luciana, pues para mí es un placer presentar a la doctora Ana Geiger, patologista clínica, directora del Laboratorio de Patologistas Reunidos de Porto Alegre y verdadera experta en este tema. Muchas gracias, Ana, y todo tuya la presentación. Buenas noches. ¿Están me ouvindo? ¿Están oyendo? Sí, doctora, se ve perfectamente bien. Bueno, Enriqueta ya me presentó. Soy patóloga del Laboratorio Patologistas Reunidos. Trabajé durante 25 años en el Hospital San Lucas de la PUC, la Pontificia Universidad Católica, a donde he conocido Dr. Spolidoro y tengo trabajado con él desde entonces. Yo pensaba que yo entendía todo de español, que hablaba muy malo, porque sabía que mezclaba portugués con español. Pero oyendo ustedes, yo sé que consigo entender perfectamente algunos, pero otros es otro español. Yo estoy perto de Argentina y de Uruguay. Tengo muchos amigos, pero hablan diferentes españoles. Espero que me entiendan. Quiero excusarme por el idioma. ¿Okay? O que me cabe hablar hoy es sobre la enfermedad del diagnóstico histopatológico de doença celíaca. Y me di cuenta que no creo que va a decir muchas cosas nuevas, porque en un artículo reciente de enero de 2022, que analizaba lo consenso de varias, de inúmeras sociedades internacionales de doenças de enfermedad celíaca, yo he visto que no hay mucha cosa nueva, no hay mucho cambio en la patología, en lo diagnóstico histopatológico. Lo único que he visto es que tal vez en muchos casos el patologista no tiene más que trabajar, porque no hay necesidad de la biopsia, como hablaron antes, ¿no? Pero hasta ahora ainda tenemos que la biopsia es fundamental en la mayoría de los casos. Entonces vamos a hablar del diagnóstico histopatológico. Acredito que la mayoría de las cosas ustedes ya saben, ¿no? Yo creo que para hablar de diagnóstico anatomopatológico, una de las cosas más importantes es la calidad de la biopsia. Debo decir que no tengo calidad muy buena en muchos casos. Primero, la localización y el número de biopsias es importante porque la severidad de la enfermedad varía
en locales diferentes, no es una cosa uniforme. Entonces es importante que tenga pelo menos 4 a 6 biópsias, 2 del bulbo y 2 a 4 de duodeno distal. La orientación de la biopsia es muy importante. Polidoro después puede hablar sobre esto. Se recomienda que se coloque la biopsia en filtro de acetato de celulose para que sea bien orientada e incluída na parafina de maneira adequada. Como podem ver nesse slide, nós temos em uma área algumas vilosidades conservadas, pero em outras não há maneira de saber se há atrofia de vilosidades ou não. Com relação ao H&E, a tintura, o H&E, a eosina e hematoxilinas ainda são os mais usados e são perfeitos. Em geral, nós outros conseguimos fazer o diagnóstico com el H&E. Pero quando temos uma biópsia com vilosidades muito conservadas e que é necessário avaliar a quantidade de linfocitos, então, eventualmente, a imunohistoquímica com CD3 e CD8 são importantes. Vamos a falar um pouquinho rapidamente da mucosa normal. Então, nós temos os vios, os linfocitos intraepiteliales, as criptas glandulares e a lâmina própria. Todos esses elementos são importantes para o diagnóstico. Com relação às viosidades, como podem ver, são formações digitiformes, vocês sabem isto, que têm uma proporção de 3 a 5 para 1 das criptas. Por outro lado, os linfocitos intraepiteliales acá não estão presentes ou presentes em pequeno número, e as criptas não têm mais do que uma mitose por cada uma. Então, todo isso é lo normal. Aqui podem ver melhor a altura da cripta de vios e a profundidade da cripta. Então, os linfócitos intraepiteliales, que são importantes no diagnóstico do tipo 1 de MASH, estão presentes, em geral, no topo do vídeo, na punta, não sei como dizem, pero lá na parte mais proximal, enquanto que abaixo não há tanto. Na pessoa normal, os linfocitos estão na base e não acá. Então, há uma distribuição decrescente em relação à punta. As vilosidades têm células epiteliales, células de Paneth, células endócrinas, e a lâmina própria que está acá tem plasmócitos, alguns linfocitos, em geral não têm neutrófilos. Então, baseado nesses critérios, Marsh classificou inicialmente a doença celíaca em 3 tipos:
uma lesão infiltrativa com vellosidade normal, uma lesão hiperplásica, onde teníamos, nesse primeiro caso, também no primeiro típico, a vellosidade é normal, mas teria aumento de linfócitos intraepiteliais, linfocitos intraepiteliais. A lesão hiperplásica, onde os linfocitos intraepiteliais estão aumentados, mais de 20 linfocitos por 100 enterócitos, eu não sei como habla. E as criptas são alargadas e têm, nesse segundo caso, nesse segundo tipo, têm mais de uma mitose por cripta. E a lesão destrutiva, onde há novamente aumento de linfocitos intraepiteliais, pero há atrofia velocitária. Acá é uma representação disto todo, você deve conhecer, né? Mais ou menos como foi descrito por Marshall a primeira vez. E depois, aqui está isso todo. Na etapa 3, os câmbios da etapa 2 estão presentes e as vellosidades estão se encodando e a atrofia. Depois, Oberhuber cambiou a classificação de Marsh, na associação, e trouxe a divisão do grupo 3, com atrofia parcial das vellosidades, atrofia vellositária subtotal e atrofia total das vellosidades. Então, acá temos acima os 3 tipos, com todas as divisões. E recentemente, numa tentativa de simplificar para os patólogos e gastropediatras a classificação, Corazza e Vicenzo Villanassi, tentaram simplificar e reuniram, é muito sensível, e reuniram o tipo 1 e 2 em grado A, os tipo 3A e 3B em grado B, e o tipo 3 em grado C. É uma maneira de simplificá-lo. É a única coisa que encontrei de novidade em termos de classificação de enfermidade celíaca sob o ponto de vista anatomopatológico. Bom, agora vamos a ver os slides de alguma dessa classificação, desses tipos. Aqui nós temos um tipo 1, com arquitetura de vellosidade normal, com um aumento muito sutil de linfocitos intraepiteliais. Esses casos são os que eventualmente decidimos a hacer a imunohistoquímica para confirmar a quantidade de linfocitos. E estão em la punta de las velocidades. Aqui se mostra melhor isto. Não sei se podem ver, eu não estou conseguindo ter a seta cá, pero creio que conseguem ver os pontitos arredondados, que são os linfocitos, que acá não há. Acá tenho uma seta mostrando os linfocitos. Este é um caso de Marchua. Aqui é
slide de macho uno, desculpa-me, mostrando, além de aumento de velocidades, de aumento de linfocitos intraepiteliais, aumento de celularidade de células, linfocitos e plasmócitos, eventualmente, na lâmina própria. Esse é MASH tipo 3A, como vocês podem ver, há aplanamento, uma atrofia parcial das velocidades, com aumento que se pode ver acá de los linfocitos intraepiteliais. Nesse caso, é 3A também, uma redução das velocidades de leve a moderada, e esse padrão se pode ver em pacientes tratados que não cumprem completamente uma dieta ou que estão em dieta durante só uns meses. Então, se pode ter este caso. Acá, para vocês verem, um 3A também, em que se ha hecho a imunohistoquímica, que mostra o aumento de linfocitos intraepiteliais. E, finalmente, o tipo 3C, que tem completa atrofia das velocidades, aumento de células na lâmina própria e aumento de linfocitos intraepiteliais. Acá pode-se ver bem os linfocitos aumentados. Se nos ponemos a contar, temos mais que 25% enterócitos. Acá se pode ver na imunohistoquímica que, neste caso, não seria indispensável, não se precisaria ser a imunohistoquímica, pero eu a hecho para ilustrar o caso. O diagnóstico diferencial de doença celíaca inclui todas essas situações, todos esses casos, a duodenose linfocítica, aumento de linfocitos intraepiteliais que não estão relacionados com com enfermidade celíaca, em geral, esses casos têm a ver com Helicobacter pylori, medicamentos, infecções, insuficiência, imunodeficiência variável comum, doença, enfermidade inflamatória intestinal e outras. Só para dar um exemplo, nós temos acá uma duodenite péptica, que tem falta total de vellosidades e aumento da inflamação na lâmina própria, o que simula uma enfermidade celíaca completamente desarrollada. Pero, normalmente, não há linfocitos intraepiteliais aumentados na duodenites pépticas, e temos uma mistura de, eventualmente, neutrófilos e outras células inflamatórias. E, de toda maneira, também a correlação com a clínica, a informação clínica é muito importante. Na imunodeficiência variável comum, nós temos presença da acumulação de linfocitos na superfície do epitélio. Há geralmente uma hiperplasia linfóide, grupamentos linfóides, e as células plasmáticas, o mais importante é que estão
ausentes de la lámina propia. Esta enfermedad se caracteriza por ausência de plasmócitos. Después temos a enfermedade celíaca refratária, que eu achei interessante mencionar, porque puede ser dividida, como usted sabe, en tipo 1 y 2. Y esto puede ser diagnosticado por la inmunohistoquímica. El tipo 1, en general, tiene CD3, CD8, ausencia de PCR y presencia de este anticuerpo NKp46, que es positivo, y el tipo 2, que tiene ausencia de CD8 y presencia de TCR, y el NKp46 es negativo. Isso acredito que é importante porque os dois tipos têm diferentes prognósticos, ¿no? A neoplasia linfoproliferativa, que pode ser uma complicação da enfermidade celíaca, com os linfomas intestinais ligados ao linfócito T, e carcinoma de intestino delgado, que pouco comum, pero que pode acontecer, é mais uma incidência maior em casos de doença celíaca. Bueno, eu creio que é isto que tenho que falar. Não sei se me fez entender. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gaifer. Yo creo que ha sido muy clara. Lo que planteábamos era lo que has puesto, que es cómo estandarizar la toma de biopsias, empezando por eso que nos decís siempre los patólogos, que es una muestra pobre, mal orientada y que es muy difícil de valorar, el número de muestras, la clasificación de Marshall-Verhuber. Yo tengo una duda con la de la nueva de Corache-Vilanacci, porque realmente engloba en un grupo A la lesión histológica tipo 1, infiltrado de linfocitos, que en pediatría no se considera compatible con celíaca, en adultos es otro tema, y que por eso yo creo que la de Vilanacci no ha progresado, porque engloba en el grupo A lesión 1, lesión tipo 1 y lesión tipo 2. La lesión tipo 2 es muy difícil de identificar, pero bueno, que teóricamente tipo 2 sería enfermedad celíaca, ¿no? Y quería, como hay ya varias preguntas, una de las preguntas respecto a la biopsia es la doctora Magali Rodríguez, que dice: hay un error común, biopsias en niños a quien se les ha retirado el gluten y por tanto aparece normal en las biopsias y serología negativa a valores bajos. Importante antes de enviar a realizar HLA. Aunque va con el HLA, con el valor de la serología, sí, doctora Geiger, me gustaría la importancia ante toda biopsia el hacerla con consumo de gluten, ¿no? Sí, ¿es para mí la pregunta? Sí, no, el tema de la importancia del estudio histológico y del valor de un informe histológico si el paciente ante una sospecha de enfermedad celíaca no está tomando gluten, ¿no? En ese sentido, no. La pregunta es un comentario que hacen respecto al valor de la biopsia. Claro, claro. Y luego el tema de la celíaca refractaria, que realmente en niño cuestionamos muchísimo que exista, ¿no? Que, bueno, que es un tema en niños mucho más difícil, ¿no? De demostrar o de objetivar, que normalmente es más la adherencia al tratamiento o igual un antígeno cruzado, como son las proteínas de leche de vaca que alguna vez hemos tenido un caso. Creo
creo que no hay ninguna pregunta más respecto a la histología. Raquel, si te parece, vamos con las preguntas respecto a la HLA, que está la doctora Luciana. Sí. Lo que preguntan es la validez de hacer el HLA justamente en este tipo de pacientes que ya vienen con el gluten sacado por parte de su pediatra. Realmente sí, o sea, si se reafirma esa la indicación, porque dice Rafael Guerra, buenas noches, hay pacientes con clínica positiva que llegan a la consulta con dieta de exclusión indicada por su pediatra, mejoría de síntomas, es difícil convencer en esos casos muchas veces a los padres de reintroducir el gluten para estudiarlo, y podría ser otra indicación de solicitar el HLA para diagnóstico, no como orientación, sino para diagnóstico, de fuerza diagnóstica, entiendo yo, esa es la pregunta. Bueno, eso es una problemática que nos encontramos todos muchas veces en el consultorio. La realidad es que si el paciente tiene clínica, no tiene anticuerpos negativos o no se le solicitó anticuerpos y tampoco hay una biopsia, es muy difícil atribuirle que el gluten es el responsable porque hay una enfermedad celíaca de base. Yo no recomendaría el HLA en esas situaciones, yo trataría de confirmar el diagnóstico, porque lo que uno tiene que pensar es que la celiaquía y hacer una dieta sin gluten implica un cambio en la estructura familiar en el paciente de por vida. Y el diagnóstico que hoy nosotros le decimos a una familia, lo tiene que sostener. Y si ese chico que hoy tiene 3, 4 años, la madre cree que es fantástico, no pasa nada, le hago un HLA, me da positivo y tengo algo más que me dice que sí, seguro es celíaco, después esas explicaciones se las va a tener que dar a un adolescente y no va a tener herramientas para sostener ese diagnóstico. El HLA por sí solo no es diagnóstico, acompaña situaciones difíciles, pero cuando llegan al consultorio así, solo por clínica y sin completar el estudio diagnóstico, yo no recomendaría sostener la dieta solo por el HLA. Diría, si el HLA lo pidieron y es de riesgo, hagamos un desafío y terminemos de cerrar bien el diagnóstico. No sé si las demás, Enriqueta, Raquel, opinan lo mismo que yo. Clarísimo, está clarísimo. No, sí, Luciana, mi única duda, si ese niño tiene un HLA negativo, porque el gran valor es la negatividad. Claro. Si no hay HLA de riesgo, es prácticamente imposible que estemos hablando de enfermedad celíaca. Exactamente, ¿no? Por eso si ya lo pidieron y lo van a pedir, lo único que tiene como valor es la exclusión del diagnóstico, pero nunca el diagnóstico de celiaquía. La exclusión de celiaquía sí, el diagnóstico de una enfermedad celíaca no. A mí me gustaría de preguntar, nesse tipo de situação, quando recebe paciente que está com a dieta sem glúten, pero diagnóstico muito duvidoso, que não está claro, uno decide conversar com a família para começar uma exposição por glúten para hacer repetir os anticuerpos e a biópsia. Quanto tempo de liberação da dieta é necessário para ter realmente uma boa chance de ter uma sensibilidade para esse diagnóstico? Recién se publicaron las guías de seguimiento de enfermedad celíaca por el grupo de la Sociedad Europea. Gonzalo nos lo compartió, yo tuve la suerte de, vos también, Enriqueta, en el Congreso Europeo, escuchar a María Luisa Mearín hablando de estas guías y comentando nuestros 10 puntos, y después Anita Pop habló del desafío, y ella decía que el desafío debe hacerse con 30 gramos de gluten diarios, que son más o menos una rodaja de pan, corregime Enriqueta si yo interpreté mal, una rodaja de pan, en forma progresiva por lo menos los siguientes de 8 a 12 semanas. Yo estoy con fiebre, así que puedo decir un disparate, corríjanme con toda confianza, de 8 a 12 semanas. Y una de las cosas que aclaraba es que muchas veces los síntomas
si uno generalmente con poquita cantidad de gluten alcanza para estimular al sistema inmunológico y no va a dar tanta sintomatología al paciente, pero que muchas veces el paciente, si ve que pasados los 6 meses no hay síntomas y va aumentando progresivamente la cantidad de gluten, esto evita que una estimulación demasiado grande o empezar a comer grandes cantidades con gluten generen síntomas que están relacionados a la falta de costumbre de comer con gluten y no a que esto esté provocando un daño. Entonces los desafíos, iniciarlos con 30 gramos de 8 a 12 semanas, y si el paciente viene bien y después de 6 meses no tenemos anticuerpos positivos, liberarlo. Enriqueta, ¿entendiste lo mismo? Yo pienso que en verdad, la dosaje de los anticuerpos debe empezar más temprano do que 8 semanas. Podemos liberar el gluten, eso que tengo hecho. Con 4 semanas yo hago lo primero antitransglutaminasa para ver si está subindo. Y si comienza a subir, entonces, en general, yo interrumpo y yo hago la biopsia de pronto. No sé si es la mejor conducta, es una conducta empírica, pero a mí parece que tiene ayudado, porque si a antitransglutaminasa no está subiendo, entonces yo permanezco más tiempo con la liberación sin hacer nada de biopsia. Lo que pasa es que es poco tiempo. En general ellos dicen entre 3 y 6 meses para repetir anticuerpos, y hay un trabajo interesantísimo que presentó Anita Pop, donde dice que lo primero que sube, sobre todo en el paciente que se expone en el desafío y por ejemplo hace vómitos, lo primero que sube es la interleuquina 2, no la positividad del anticuerpo. Entonces que hay trabajos donde lo que hacen es desafiar y buscar la elevación o la modificación de interleuquina 2, y sin necesidad de continuar con el desafío y generar una atrofia, son capaces de decir que ese paciente sí es celíaco. Hay trabajos muy interesantes que trabajo con el doctor Fernando Chirdo en el CONICET, en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata. Estamos tratando de ver si se puede en algún grupo de pacientes. Es difícil porque estamos hablando de nenes chiquitos, de provocar un desafío, hay que buscar la manera que el comité de ética nos lo apruebe bien, pero sería una cosa buenísima para evitar un desafío prolongado, generar la reproducción de un daño intestinal, y solamente midiendo la elevación de esta interleuquina podrías decir que es una respuesta positiva al gluten. Y hay uno que muchas veces cuestiona, por ejemplo, hacer el desafío en niño que está en fase muy rápida de crecimiento. ¿Usted tiene ese cuidado? Perdón, no le entendí. Porque muchas veces, si hacer un desafío con gluten no niño, en la fase de crecimiento puede interrumpir el crecimiento. No, en general los periodos críticos. Claro, los desafíos deben realizarse en edades fuera de alta velocidad de crecimiento. No lo haría en un chico en preadolescente o en etapa prepuberal. Lo haría en momentos específicos donde están lejos de estas situaciones en donde yo puedo generar un impacto. De hecho, las guías ESGAN, cuando establecían lo de hacer provocación antes de los 6 años, no se debía hacer. Yo, de acuerdo con Luciana, porque lo has planteado perfectamente, doctor Espolidoro, reforzar que menos de 2 meses de exposición no se puede. Y es un tema difícil porque las familias tienen mucho miedo. Y anda, qué bonito lo que estamos viendo. Quiero decir que hay que insistir en el seguimiento, porque si al mes, el tema es si tienen una clínica llamativa, pero lo que estamos viendo ahora, como ha expuesto Luciana y como se expuso, es que vemos que tienen clínica nada más introducir el gluten por intolerancia, porque han perdido de alguna forma la tolerancia, pero no es expresión de la reacción inmunológica, que es la enfermedad celíaca. Entonces pueden tener los vómitos, algunas molestias, pero es simplemente por intolerancia al gluten, que hay que, por eso lo de introducir poco a poco. ¿Están viendo como yo? Sí, me parece que la doctora Magalí Rodríguez se ha equivocado y está compartiendo pantalla. Estamos viendo la pantalla de Magali, ¿no? Tiene que apretar, dejar de compartir. Ya le voy a avisar.
Ya está. pude. Listo. Bueno, acá hay una pregunta sobre si hay, espera que se me ha ido para abajo. Si existe, Milton Mejía pregunta si existe algún tipo de cuestionario que por datos clínicos nos hagan sospechar y luego buscar la enfermedad celíaca. No sé, Dianora, si quieres comentar algo. Bueno, nosotros hemos estado desde el micrófono abierto. Hemos hecho varias infografías, incluso, bueno, ya pronto vamos a tener también en la página de LASPAGAN las infografías en portugués, en donde para los médicos en especial de atención primaria y aquellos que no están familiarizados con la clínica, de cuál es la clínica enfermedad celíaca, tanto las manifestaciones digestivas como la extradigestiva, y qué estudios hacer. Y se le pide la determinación de la antitransglutaminasa y ante algún resultado positivo o dudoso, derivar el paciente es hacia el especialista, y el especialista es el que decidirá qué otros exámenes complementar y hacer la biopsia intestinal. Y no se debe indicar ninguna dieta de exclusión en este niño hasta tanto no se pueda o no se haya establecido el diagnóstico como tal. Entonces, por ejemplo, ingresando a la página de la sociedad, están estas infografías que son bastante orientadoras acerca de la clínica. Creo que en Argentina se había dicho, no sé si Luciana pudiera comentar, que tienen un cuestionario, ¿no? Que han desarrollado, aunque no está validado, pero siempre es orientador. Sí, nosotros en el Hospital de Niños Sor María Ludovica, en la provincia de Buenos Aires, con Celiarred, que es el programa de la provincia de Buenos Aires de enfermedad celíaca, tenemos una serie de criterios mayores, menores, incluyentes y exclusivos que a modo de pretest nos ayudan a evaluar la probabilidad de que ese paciente sea un celíaco. Entonces, con los síntomas mayores y menores nos permite ver qué puntaje tiene ese paciente y qué probabilidad tiene de ser celíaco. Y por supuesto, cuando el paciente no tiene ninguna clínica, pero tiene serología positiva, son excluyentes, es decir, ya con solo tener esos anticuerpos son indicación de hacer una biopsia de intestino delgado. La realidad es que es cierto, como herramienta es súper linda, pero requiere una validación y estadística. Estaría buenísimo poder hacerlo, es complejo, porque sobre todo muchos de los síntomas son subjetivos. ¿Cuántos chicos tienen dolor abdominal y no es solo por una enfermedad celíaca? Pero como una herramienta previa a ver, o como estudio para decir cómo se presentaron mis pacientes celíacos, nosotros la usamos mucho. Se parece mucho a la herramienta de LASPAGAN, Dianora, a la encuesta que llenamos en el registro. Es muy parecida, utiliza muchas de las mismas cosas. No sé si, Raquel, teníamos una pregunta para el doctor Néstor. Sí, acá dice Julieta Venturini, dice, buenas noches, consulta paciente diabético tipo 1 con diagnóstico de su diabetes en menos de un año, asintomático digestivo, mal manejo de la glucemia, antitransglutaminasa positiva, con niveles menores a 10 veces del normal, EMA IgA negativo, la PDG elevado leve, HLA positivo. Pregunta si es biopsia porque está ese periodo ventana de los diabéticos que luego negativizan los anticuerpos cuando empiezan a controlar su enfermedad. La pregunta un poco al doctor Lidwin, desde su experiencia, estas reacciones inmunológicas, ¿se pueden asentar sobre simplemente una reacción inmunológica o es que el diabético tiene una presentación de enfermedad celíaca propia? Bueno, nosotros realizamos 2 estudios
de prevalencia, uno con la doctora Mabel Mora en el Hospital de San Isidro y otro en el Hospital Garrahan, y realmente obtuvimos una prevalencia, números algo diferentes en prevalencia, en las dos oportunidades, pero sí una prevalencia importante en nuestro medio. En el Hospital de San Isidro, alrededor, si mal no recuerdo, están publicados de cualquier manera, alrededor del 12%, y en el Hospital Garrahan alrededor del 5%, con el Servicio de Gastroenterología y Nutrición. Fueron comprobados todos con biopsia, y lo que, tratando de responder a la pregunta, en el periodo cercano al debut de la enfermedad celíaca, bueno, es un tema bastante conocido, que en principio existe lo que se llama la tormenta inmunológica asociado a la presentación de la diabetes, donde aparecen varios tipos de autoanticuerpos, y en general, bueno, es un diagnóstico muy difícil, es uno de los diagnósticos más difíciles de realizar, la enfermedad celíaca asociada a la diabetes tipo 1, y estimo desde mi punto de vista que los anticuerpos positivos deben ser interpretados con mucha cautela en este periodo y ser evaluados en forma muy crítica antes de establecer el diagnóstico definitivo de enfermedad celíaca. Con respecto a, también nosotros hicimos anteriormente un estudio que no está publicado, una serie muy grande de pacientes diabéticos realizando antitransglutaminasa y antiendomicio, y es necesario revalorizar también los criterios, porque frente a un valor de antitransglutaminasa elevado, yo realmente he encontrado muy pocos antiendomicios negativos. Está muy asociada la antitransglutaminasa al antiendomicio. De hecho, el descubrimiento de la antitransglutaminasa se caracterizó como el antígeno del anticuerpo antiendomicio. Pero cuando existe esa disociación se ve a valores muy bajos de antitransglutaminasa, que puede inducir a un error en la inmunofluorescencia. Yo lo más que puedo decir es que interpretaría con mucha cautela esos resultados y ser sometidos a una evaluación muy crítica antes de rápidamente establecer con eso un diagnóstico de enfermedad celíaca, o inclusive indicar una biopsia en un chiquito diabético, ¿no? Es realmente muy difícil. Timing, ¿en qué momento? Muchas gracias, realmente es muy especial esa gran tormenta inmunológica que se despierta, ¿no? Y hay que ser muy cautelosos. Yo quería comentar en este sentido que en España estamos haciendo en la sociedad, dentro del registro de celíacos, un grupo de diabéticos con serología positiva, como dice muy bien el doctor Litwin, que tienen una tormenta de autoinmunidad impresionante, y que automáticamente habíamos aplicado falsamente lo de más de 10 veces el título positivo, incluso se le ha quitado el gluten, sin biopsia. Y ahora lo que planteamos es un registro con, si es una serología positiva, repite la serología y mira a ver si hay si bajan los títulos, sobre todo si es al diagnóstico. Y la verdad es lo que estamos viendo es que muchos negativizan. No quiere decir que a la larga no acaban siendo diabéticos, pero pensando en una población ya castigada por la vida, como son dieta en raciones e insulina, si además les quitas el gluten y no tienen necesidad. O sea que muchas gracias, doctor Luis, porque realmente son una consideración muy importante. Realmente. Bueno, después hay otra pregunta de Milton sobre los métodos diagnósticos en el síndrome de Down, en el nefrótico, etcétera. Se me ha perdido donde lo tenía. No, porque prefiero escuchar. Pero estaría un poco contestado, ¿no, Dianora, con lo que se había comentado de las infografías? Son los mismos exámenes. Son los mismos exámenes que para cualquier persona. Lo único que los pacientes con Down tienen un riesgo que se dice que puede ser de 2 a 3 veces
mayor de presentar una enfermedad celíaca en relación a la población general. Pero no hay que hacer ninguna prueba especial, sino la serología que normalmente aplicamos a todos los pacientes, y si esta es positiva, entonces hacemos el procedimiento de biopsia y los demás test. Yo creo que yo para Gonzalo tenía una pregunta por aquí que me enviaron por el chat, que dado las diferencias que hay entre los niveles de corte que tenemos con las antitransglutaminasa y los valores tan elevados con la quimioluminiscencia, ¿cuál sería, en base a lo que has leído y el trabajo que ustedes realizaron, cuál sería el nivel de corte que debiese tener este tipo de prueba? Porque a veces es difícil interpretar. Sí, eso es lo que tiene la quimioluminiscencia, esa variabilidad, como vos lo decís. En general, bueno, en los trabajos que hay publicados y trabajo nuestro, más o menos para tener una cierta equivalencia, que nunca se puede comparar en forma tan lineal, uno habla de esas 10 veces el valor normal para tener un valor predictivo positivo similar en la quimioluminiscencia. Estamos hablando de 28 a 30 veces el valor normal en la quimioluminiscencia, para tener una cierta correlación, más allá que no sea tan lineal. Y para llegar al 100%, 50 veces nos dio a nosotros, por ejemplo, para tener 100% de valor predictivo con respecto a la biopsia. Falta, yo creo que necesitamos más trabajos, y sobre todo a nivel regional, y va a cambiar mucho de acuerdo también a la prevalencia de cada lugar. Como decía Néstor en un momento, poder determinar un valor de corte así en 10 veces, el valor, si es similar o no. Pero más o menos nosotros, todos pacientes que hemos tenido con la quimioluminiscencia, por ejemplo en el hospital, con valores a veces de 10 veces el valor normal, lo hemos tenido con biopsia normal, con valores capaz de 300, de 400 unidades, nos han dado valores totalmente, biopsias normales. Eso hay que tener mucho cuidado, por eso con la quimioluminiscencia. Es importante ver qué método estamos utilizando, y también varía, nosotros lo que tenemos mucha variabilidad también de laboratorio a laboratorio. Entonces, yo creo que uno, si tiene un laboratorio confiable, también es importante por el tema de las estandarizaciones, ¿no? Pero más o menos la mayoría de los trabajos es 10 veces, es el equivalente en la quimioluminiscencia, más o menos estaría por arriba de las 30 veces, ¿no? Para poder tener una cierta correlación con la biopsia. Sabemos que por arriba de los 1000 unidades de quimioluminiscencia, ya ahí tenemos biopsia patológica seguro. Después, menos de 1000 unidades, es como que entramos en zonas más grises. Aquí hay otras preguntas en el chat. Al doctor Lewin, que ¿cuánto dura esa tormenta inmunológica en los diabéticos juveniles? Bueno, es una pregunta realmente muy difícil de contestar. Para empezar, se tendría que saber exactamente el momento del debut de la patología, y uno lo estima en varios meses, digamos, o puede ser un año, pero es difícil de decir cuánto dura, porque eso tiene mucha variación interindividual, de manera que se supone que no es determinante dentro de los primeros meses. No se puede definir exactamente el momento en que deja de tener una repercusión inmunológica la instalación de la diabetes en el organismo. Uno estima, por lo que se vio directamente, por lo que pudimos ver a través de la experiencia con los distintos grupos de trabajo, que eso puede estar entre 6 meses o inclusive un año, ¿verdad? De las alteraciones inmunológicas primarias, en el caso de la diabetes tipo 1. Por eso es lo que la doctora Enriqueta aclaró muy bien. Mucho cuidado en la interpretación rápida del diagnóstico, porque es un niño que
que es muy castigado, y yo he sido testigo de los momentos en que se le comunica a un niño, a una madre de un niño diabético que le tiene que sacar el gluten, realmente es desgarrador. Entonces estamos en presencia de un niño, de una familia, y no es creo, determinante los anticuerpos positivos como para establecer un diagnóstico. La clínica me parece que es, la clínica y la humanidad, ¿no es cierto?, es determinante. Sí, si os parece, vamos revisando todas las preguntas para que no se quede ninguna. Hay una, y empiezo por las últimas, un comentario de la doctora Riger que es importante, que expresa lo de realmente no me recuerdo de casos con más 2. Tengo dudas si tenemos dificultad en el diagnóstico o no. No sé si la doctora, si Ana quiere comentar algo. Sí, repetí la frase. No sé si hay pocos casos de March 2 o si tenemos dificultad en el diagnóstico, porque no me recuerdo de casos que ha diagnosticado March 2. Yo me olvidé de hablar de que solamente 16% de los casos con aumento de linfocitos intraepiteliales corresponden a doença celíaca. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado para llamar de doença celíaca si no tenemos la clínica y la endoscopia y todo un contexto cuando tenemos solamente linfocitos intraepiteliales. Pero con respecto a March 2, yo no me recuerdo de hacer un diagnóstico de ese tipo. Generalmente tenemos alguna atrofia velocitaria. Entonces, yo no sé si no sabemos hacer ese diagnóstico. Soy bien sincera. Yo no sé si Yo creo que eso lo dicen muchísimos patólogos. Nosotros que tenemos muchísimos celíacos debemos tener contados lesiones tipo 2, pero contadísimas. Y el tema, Ana, que planteas de la lesión tipo 1, de los linfocitos intraepiteliales, un más 1 con serología positiva, teóricamente sería una celíaca potencial. Y eso es difícil de manejar porque teóricamente no tendrías que quitar el gluten, tendrías que seguir viendo cómo evoluciona. Nosotros también en otro registro que hacemos de celíaca potencial, lo que sí hemos estipulado que si el paciente está muy sintomático le vamos a retirar el gluten y si está síntomas leves o prácticamente asintomático le vamos a mantener con gluten y ver cómo evoluciona. Esa lesión tipo 1 que en adultos yo sé que se da mucha importancia, pero en niños es otro tema. Sí, eso. Yo también quería preguntarle a la doctora Ana que, qué opinión tiene acerca de que en los últimos trabajos y a veces en nuestra práctica estamos tomando muestras de bulbo y de la segunda porción, y si ella ha tenido la oportunidad de evaluar, a ver si existe alguna diferencia o algún dato que ella nos pudiera sugerir para el diagnóstico de enfermedad celíaca en relación a las biopsias de bulbo. Sabes que no pasado nós exigíamos, não sei se a palavra é essa, pedíamos ao al endoscopista que sempre hiciera la biopsia de la segunda porción. Ahora se sabe que el bulbo es importante para el diagnóstico en niños, crianças. Yo creo que yo tengo un poco de dificultad, porque normalmente el bulbo tiene unas villosidades más aplanadas. Pero los linfocitos intraepiteliales ayudan.
todo contexto que tenemos de clínica y de endoscopía nos ayuda. No sé si alguien tiene alguna experiencia más otra en esta área, pero yo no tengo exigencia más de biopsia de segunda porción. Yo creo que podemos hacer el diagnóstico en el bulbo. No sé si me fiz entender. Me hace entender. Sí, la hemos entendido claramente. De esto sacamos la conclusión de que hay que tomar no menos del número de biopsias indicados en el bulbo, segunda, tercera porción del duodeno, tratar de dirigir bien la biopsia para que el patólogo pueda leer bien digamos, todas las características, vellosidades, cripta, líes, etc. Y ser muy cauteloso ante un diagnóstico que, como se dijo recién, es de por vida y le va a cambiar la vida al paciente y a toda la familia. Con respecto a eso, hay dos preguntas muy parecidas, donde presentan pacientes, uno con diagnóstico, todo bien diagnosticado, pero que no cumple realmente la dieta libre de gluten, y que los anticuerpos son levemente positivos. ¿Cómo hacer ese seguimiento? No sé, Enriqueta, si pudieras comentar algo. Vamos a ver si está documentado que no está haciendo bien el seguimiento y tiene anticuerpos positivos. Aquí decimos es verde y con asas, es intentar convencer que haga bien la dieta y apoyarla en ese sentido. El problema es cuando sospechamos, y creo que hay una pregunta de ella, que hay una mala adherencia y los anticuerpos, estoy leyendo una, y hay una mala adherencia y hay anticuerpos persistentemente negativos. ¿Cómo procedemos? ¿Cómo lo demostramos? Están los péptidos inmunogénicos en orina y en heces. Yo no sé si lo tienen accesible, si tenéis costumbre en usarlo. Eso lo único es que son en las 72 horas de ingesta de gluten, pero es la forma, lo más sencillo es en orina, lógicamente, es la forma de demostrar que está ingiriendo gluten. No hay otra. Con positivo, es que, claro, no hay una correlación clara entre ingesta, transgresiones y serología positiva. Si ya lo tienes positivo, vamos, clarísimo, lo que tienes que trabajar con nutricionista, con un soporte dietético y con un apoyo a esas familias y a esos pacientes, porque los adolescentes por sistema lo niegan, es cómo lo pueden hacer. El problema es cuando son negativos y sospechas uno, que ahí serían los péptidos inmunogénicos, la identificación de péptidos inmunogénicos en orina o en heces. El doctor Litwin está sintiendo, lo utiliza, seguro que tiene mucha experiencia, ¿verdad? Hola Enriqueta, hola Raquel, hola a todos. Hola, Mónica. Un placer, amigas, poder estar compartiendo hoy. Excelente las exposiciones. Y esa era una pregunta mía. Gracias, Enriqueta. Pero tengo una familia de 9 hermanos, 4 de ellos celíacos, una muy familia con muchas dificultades de adherencia, con diagnóstico obviamente confirmado de enfermedad celíaca, que transgreden abiertamente, que te lo dicen, y desde siempre los anticuerpos luego del diagnóstico y de un tiempo son persistentemente negativos. Y nosotros no podemos acceder al dosaje monogénico en orina o materia fecal, como decías. Eso es un inconveniente. Lo que pasa es que tienes claro que están haciendo transgresiones, Mónica. Sí, transgresiones francas, pero anticuerpos persistentemente negativos. Ahí lo que hay que trabajar es la adherencia a la dieta, que es difícil. Obvio. Claro. Obvio. Yo no sé si esto tiene que acabar en un momento dado, lo pregunto ingenuamente porque no sé, quiero decir que nos habían dicho que 1:15 llevamos más de 1 hora y media. ¿Me permitís que haga
puntualizando resumen y vais comentando sobre lo que se ha dicho. A ver, nosotros, Raquel, Diana y yo, cuando diseñamos esta webinar con todos los profesionales excelentes que hay y con los que podíamos contar, nos planteamos en el sentido de cómo optimizar los puntos más así. En la serología, el tema de la quimioluminiscencia frente a la serología tradicional con ELISA, porque hay un poco de desconcierto. En Europa es verdad que casi no hay quimioluminiscencia, pero os diré que ya se está empezando porque es más económico. Y eso es un tema fundamental. El doctor Litwin lo ha planteado. Movemos muchísimo mercado, pero además y la sanidad pública estoy hablando, y la privada también, es que es mucho más económico. Me ha llamado la atención una cosa que ha comentado el doctor Litwin, que es la importancia de los antiendomisio, cuando es inmunofluorescencia, experiencia, que es mucho más caro y que es confirmar la positividad, ¿no?, de los antitransglutaminasa altamente positivos para obviar una biopsia intestinal. Es ese sentido, ¿verdad, el doctor Litwin? Lo que has planteado, ¿verdad, Néstor? Que sería eso. Sí, coincido absolutamente con eso. Lo que pasa es que le han dado mala prensa al anticuerpo antiendomisio con el tema de que es subjetivo, pero yo siempre contesto que la biopsia también es subjetiva, no es un elemento objetivo. Lo más subjetivo que hay es una biopsia, porque depende de la experiencia del patólogo. Y acá lo mismo, no se puede pensar que un laboratorio tiene que estar a cargo de gente no capacitada, por no decir otras cosas que no saben, ¿no? Tiene que capacitarse. El anticuerpo antiendomisio es valiosísimo en el diagnóstico y lleva una práctica, pero bueno, tenemos profesionales que tienen que aportar y poner arriba de la mesa lo que saben, ¿no es cierto? Entonces el endomisio, coincido con la doctora, con Enriqueta, es crucial para mí. Yo personalmente, en lo personal, hasta que no veo el endomisio, no firmo. Así que... Efectivamente, además cuando estamos ahorrando biopsias intestinales y diagnosticando con una alegría impresionante, y desde luego ESGAN, que ha sido pionera en quitar biopsias, desde luego ha quitado la HLA, pero deja confirmar con unos antiendomisio positivo ante más de 10 veces el título. Lo que nos parece muy interesante el trabajo que ha presentado Gonzalo, que ya presentó en la ASGAN en el Congreso, porque claro, si tenemos la técnica valida la sensibilidad y el valor predictivo, ¿no? Luego pasábamos al HLA. ¿Qué aporta el HLA? Es confuso, porque yo digo, vamos, que ahora mismo es como una moda, tengo el gen, pero ya sabemos que no. Yo ahora sí me gustaría puntualizar la utilidad en las cohortes de riesgo. Por lo menos, además, está protocolizado, que se habla antes del síndrome de Down, niños con síndrome de Down, familiares de primer grado. Si tienes accesibilidad a hacer un HLA y el HLA es de riesgo, está protocolizado también, y además hay protocolos síndrome de Down, familiares, niños, hermanos o familiares de primer grado, cada cuánto tienes que hacer la serología. Pero si es negativo, y puede ser negativo el HLA, esas cohortes que ya tienen sus problemas, el síndrome de Down, le quitas esa vigilancia, ¿no? Y planteábamos eso, pues ¿qué aporta el HLA? Que Luciana lo ha expuesto fantástico. Y luego lo que pretendíamos con la presentación de la biopsia intestinal es que todos hablásemos el mismo lenguaje cuando se informa, cuando se estudia y se realiza un estudio histológico buscando la enfermedad celíaca. De hecho, hay un grupo dentro del grupo de trabajo, en su grupo, que está elaborando todo un poquito la normativa para poner en común la forma de tomar las biopsias, cuántas biopsias, lo que ha expuesto Ana estupendamente, ¿no? Entonces, que sería la idea. Y yo creo que nada más, bueno, Raquel y Dianora, aquí en España son solo las 3 menos 20 de la mañana, pero esto es normal, o sea que nada, yo encantada de estar con todos vosotros. Tenemos que anunciar que dentro de una semana a la 1 de la mañana nos volvemos a ver, que tenemos otro webinar de celíaca con algún caso clínico y con la profesora Isabel Polanco, a la que creo que conocéis la mayoría, ha sido maestra mía aquí en Madrid, en el Hospital La Paz, y de muchos de vosotros, y le hemos pedido que hable de la historia de la enfermedad celíaca, ¿no? Que aunque parece que la conocemos mucho, va evolucionando a pasos agigantados. Y yo no sé, muchísimas gracias Raquel, Dianora, si queréis comentar algo, y gracias a los ponentes, y gracias a todos.
No, muchas gracias por la participación y el apoyo que nos han dado hoy en esta convocatoria, que siempre es muy importante hacer una actualización para mejorar nuestros niveles de diagnóstico. Sí, muchas gracias, excelente las ponencias y toda esta discusión post ponencia en que realmente se enriquecen y se vuelcan las experiencias, ¿no? Bueno, gracias realmente a todos los presentes y a todos los que han presentado su experiencia, al doctor Ortiz, al doctor Lidwin, a la doctora Ana Geiger, a la doctora Guzmán, que se presentó con fiebre. Bueno. Y a todas esas caras que vemos en pantallitas, ¿qué es lo que da sentido a todo esto realmente? Exacto. Bueno, pues nada, muchas gracias. Buenas noches.